Bueno, con nosotros aquí en ADN 40, en la línea telefónica, está el gobernador del Banco de México, el doctor Alejandro Díaz de León. Gobernador, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar contigo y con tu audiencia. ¿Cuáles son las consideraciones importantes de la decisión hace unos minutos de dejar la tasa de interés igual? Sí, la Junta de Gobierno estuvo reflexionando sobre cuál era la mejor decisión de política monetaria y como se destaca en el comunicado, se considera que es conveniente mantenerla en su nivel actual de 8.25%. Se destaca que si bien en lo externo ha habido pues una dinámica favorable y menor presión asociada a las tasas de interés en Estados Unidos, y de hecho la semana pasada tuvimos pues no solo la decisión de política monetaria, sino algunas decisiones que han confirmado que las tasas de corto plazo es probable que no se incrementen en este año, y eso ha contribuido a un tono, podríamos decir, más constructivo en los mercados emergentes y un mejor desempeño en algunos activos. También destacamos que persisten riesgos en materia interna, y en particular algunos factores de riesgo que pudieran intensificarse en el futuro cercano, y que por eso debemos de tener pues cautela, prudencia, y pues ojalá que estos factores de riesgo se puedan atender y reducir. Y destacamos en el propio comunicado la situación crediticia en Pemex, y que inclusive también ha habido una revisión en la perspectiva de la calificación soberana de estable a negativa. Y considerando todos estos elementos, el balance de riesgos para la inflación, se destaca que si bien hay algunos elementos o algunos factores de riesgo a la baja que se han intensificado y que pudieran dar lugar a menores presiones de inflación, prevalecen y dominan los factores de riesgo que pudieran dar lugar a un incremento en las presiones inflacionarias, y por eso se destaca que aún persiste un balance de riesgos al alza para la inflación. Y en este entorno pues conviene mantener la prudencia que comentaba y mantener la tasa en su nivel actual. Se queda entonces el nivel actual. Déjame preguntarte sobre Pemex. Gobernador, hace unos días hablaba yo en la convención bancaria con el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, y él me decía que el gobierno está pensando en utilizar los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios para aliviar la deuda de Pemex. Cuando esto se anuncie de manera específica, me imagino que dependerá de la cuantía, pero te quiero preguntar si este anuncio, el que ya dio Hacienda, este plan que tiene, ayudaría a disminuir el riesgo de Pemex, lo que se comunica justamente hoy. Identificamos que hay una estrategia para apoyar a la petrolera. Creo que es muy importante que esta estrategia atienda elementos de mediano y largo plazo, y que pueda a lo mejor tener un puente o un apoyo de manera transitoria para que la empresa pueda llegar de los retos y complejidades actuales a un mejor escenario. Estamos atentos a ver que estas acciones den lugar a este resultado, como la importancia que tiene Pemex no solo para la economía nacional, las cuentas externas, las finanzas públicas, las empresas nacionales y la banca que tiene una exposición importante a Pemex. Es muy claro la importancia de tener una buena estrategia que recomponga las finanzas de Pemex. ¿Los fondos de estabilización servirían para el mediano y el largo plazo, o los ves nada más como un alivio para el mediano plazo? Yo creo que es muy importante que sean un mecanismo que ayude a enfrentar choques en el mediano y largo plazo. Entendemos que están haciendo una revisión y una reflexión acerca de cómo conviene definir estos mecanismos y estos fondos de estabilización. Yo creo que el propio nombre lo señala. La idea es que contribuyan a estabilizar cuando se enfrentan momentos adversos. Y yo creo que de esta reflexión es importante que el país siga contando con suficiencia en los recursos para enfrentar escenarios adversos, y que se pueda también apoyar una estrategia de mediano y largo plazo para resolver los retos de Petróleos Mexicanos. Gobernador, en el mismo comunicado se destaca que se debería crear un ambiente de confianza y certidumbre para México. Te quiero preguntar si las menciones que hace el gobierno federal, sobre todo en relación con el combate a la corrupción, la austeridad en el gasto del gobierno, son
las adecuadas para generar este ambiente de confianza que se destaca en el comunicado de hoy de Banxico? Yo creo que hay muchos elementos que hemos visto que no hemos atendido de una manera adecuada, que gravitan, y lo mencionamos en el comunicado, con el Estado de Derecho, elementos asociados a inseguridad, corrupción e impunidad, son de los elementos que tienen el porcentaje de respuesta más alto entre los analistas y empresarios que encuestamos como inconvenientes y factores que inhiben la inversión. Así que los esfuerzos que se dediquen a esta agenda y la velocidad con la cual se puedan mejorar las condiciones, pues sentimos que puede tener un efecto importante para dinamizar la inversión, que ha sido el elemento más débil de la demanda agregada ya por varios años. El rango de inflación lo ves, digamos, ya hacia lo que resta de este año, entrando dentro de lo que son los planes del Banco de México. De hecho, comentamos en el comunicado que el comportamiento más reciente de la inflación está en línea con las proyecciones y con los pronósticos que el banco ha dado a conocer. A finales de hace unas semanas dimos a conocer en febrero, finales de febrero, la revisión del pronóstico de inflación para la general y la subyacente, y lo que hemos observado es que está en línea con ese pronóstico, y eso pues nos da el mensaje de que estamos en curso. Ya, finalmente preguntarte sobre el entorno exterior, porque se menciona la desaceleración de Europa, que es algo que quizá meses atrás no estaba tan, digamos, tan vivo en la discusión nacional. Ahora vemos que Estados Unidos, de acuerdo al comunicado, también es quizá un menor factor de riesgo, aunque es importante, pero también hay desaceleración importante en Europa y en Asia. ¿Qué tenemos que comprender los mexicanos de ese entorno global para estar atentos al respecto, gobernador? Sí, destacaría que las tensiones comerciales, principalmente entre China y Estados Unidos, son las que han dado lugar a una revisión importante, no solo en los pronósticos de comercio, sino también los pronósticos de actividad económica. Ahora, también hay fenómenos que tanto en Estados Unidos como en la propia zona euro han dado lugar a esta revisión a la baja. En particular, en Estados Unidos, el agotamiento del estímulo fiscal que se puso en marcha a principios del año pasado, sí. Y también, por otro lado, en el caso europeo, algunas condiciones muy particulares en la producción de automóviles en Alemania, inclusive hasta los bajos niveles del río Rin, que han afectado la posibilidad de mover mercancías, y cosas muy idiosincráticas algunas de estas regiones, pero se han combinado para dar una revisión significativa a los pronósticos de crecimiento, y en este entorno de desaceleración pues ha dado lugar a tanto menores presiones inflacionarias como una expectativa de menores tasas de interés. Muy bien, gobernador, gracias por hablar con nosotros. No sé si quieres agregar algo. Pues agradecer la oportunidad y un saludo, Carlos. Muchas gracias. Gracias, un abrazo al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.